buenas noches. Les damos la bienvenida a una nueva emisión del Noticiero Popular de Barricada TV. Estamos, como siempre, transmitiendo desde el cuarto piso de IMPA, la primera fábrica del país recuperada por sus trabajadores y trabajadoras. Hoy, 8 de marzo, se conmemora la lucha de la mujer trabajadora. Este año, el paro feminista lleva como principal consigna que la deuda la paguen quienes la fugaron, en obvia relación al principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se estaría votando esta semana. A lo largo del país hubo distintas actividades, concentraciones y movilizaciones. Aquí en el estudio de Barricada TV hoy no se encuentran las compañeras, pero ellas sí estuvieron como siempre, militando, marchando, estuvieron esta vez concentrando en el Congreso de la Nación, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver un material que grabaron ellas de la concentración del día de hoy. Estamos con la compañera acá hoy, en nuestro día, el 8 de marzo, día de nuestra lucha, frente al Congreso, uno de los lugares donde ganamos nuestra lucha por el aborto legal, reclamando lo que son los femicidios. Tenemos registros nacionales donde representamos cada mes las muertes que se van causando día a día. Cada 29 horas muere una chica. Casi la consigna central de la marcha es: la deuda es con nosotras, con nosotres, que la deuda la paguen quienes la fugaron. De hecho, también muchas, y como sindicato vamos a ser parte de la movilización que hay mañana en contra del pago de la deuda, ¿no? Porque consideramos que es un fraude, es decir, los fraudes no se pagan, las deudas se pagan, los fraudes no. Entonces, bueno, hoy como movilización también acompañamos esa consigna. Yo hace más de 15 años que soy cartonera, es el trabajo que nos tocó y que nos gusta hacer, porque cualquier trabajo es bueno mientras se gane el peso. Nosotros no tenemos vergüenza, somos discriminados por el hecho de ser cartonero, pero siempre trabajamos con la frente bien alta. Somos muchísimas cooperativas, hay muchísimas mujeres como hay muchísimos hombres. Ese derecho es todo lo que queremos, que nos dejen trabajar y nos den igualdad. No es un día de festejo para nosotras es un día de reclamo. Es un día donde nosotras salimos a marcar nuestra lucha. Es un día donde nosotras hoy somos las voces de las que ya no están. Seguimos hablando del 8 de marzo, ahora desde una lectura económica, ya que en su columna semanal, Julio Gambina analiza las desigualdades de género. Esto tiene que ver, por supuesto, con la brecha salarial, pero también con el reparto desigual de las tareas domésticas y las tareas no remuneradas en general. Gambina analiza en concreto también cómo las actividades más feminizadas fueron las más golpeadas durante el 2020, año principal de la pandemia, y cómo, si bien nuestro país se recuperó, su economía creció el año pasado más del 10%, prácticamente todo lo que había caído el año anterior, sin embargo la recuperación fue desigual en muchos sentidos, y uno de esos sentidos, por supuesto, es el género, donde las actividades más ocupadas por los varones fueron las privilegiadas. Vamos a ver entonces la columna de Julio Gambina. 8 de marzo, día de conmemoración, de lucha de las mujeres trabajadoras, y extensivo en este último tiempo a las mujeres y la diversidad. Es una lucha contra la discriminación y por la igualdad de género y diversidades. Es una recuperación de la memoria histórica del movimiento feminista en términos históricos y contemporáneo, que viene acompañado del paro de mujeres, que está concebido sobre todo con la trayectoria de la dinámica del movimiento popular en la Argentina a partir del 2015, 2016, y las fuertes movidas del ni una menos, que tiene que ver con esa reivindicación extendida de la lucha por la igualdad de género. Y es interesante trabajarlo en el plano de la economía, porque hay muchos temas que se condensan hoy para recuperar en este 8 de marzo junto a la conmemoración de la lucha. En primer lugar, la Organización Internacional del Trabajo
ha sacado en estas horas documentos muy importantes marcando que el tema de la discriminación de género es muy importante, sobre todo en materia de la cuestión de cuidado. Porque un tema que ha instalado la economía feminista en los últimos tiempos tiene que ver con el papel de la mujer trabajadora en la producción y la reproducción de la vida. Sabemos todos que los trabajos de cuidado de niños, de la ancianidad, de la familia, en general están concentrados mayoritariamente en el trabajo femenino no remunerado, que supone una superexplotación de la fuerza laboral femenina, que está superexplotada en el ámbito de la producción, en el ámbito de la actividad productiva, y obviamente se acrecienta con los trabajos de cuidado en lo que tiene que ver con la reproducción de la vida. Por eso es tan importante que la Organización Internacional del Trabajo esté poniendo el acento formalmente en los trabajos de cuidado y cómo impulsar y generar políticas que contrarresten la discriminación de género que existe en todo el mundo. Y en la Argentina acaba de salir un informe muy interesante del Ministerio de Economía, o sea, datos oficiales que tienen que ver con la recuperación económica argentina del 2021 y destaca, enfatiza, que esa recuperación económica no es igual para hombres y para mujeres. Y es interesante porque hay referencias a que si bien el 2021 tuvo una recuperación del 10,3% de la economía y que tuvo una recomposición del empleo y de ingresos de algunas categorías de trabajadores, sobre todo el sector privado, que está en convenios colectivos, no ocurre lo mismo para el conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras. Y agrega el informe oficial que se verifica la discriminación a las mujeres, en el sentido de que los hombres, al nivel del tercer trimestre del 2021, ya habían recuperado el nivel de actividad que tenían antes de la pandemia. Algo así como el 70% de nivel de actividad del trabajo de los varones. Para el caso de las mujeres, al tercer trimestre del 2021 todavía no habían recuperado la tasa de actividad que tenían antes de la pandemia. Y lo que pone de manifiesto que más rápido se recuperaron los niveles de actividad en varones que en mujeres. Y al mismo tiempo señala ese mismo informe una discriminación de los distintos rubros de actividad económica en función del peso que tiene el trabajo de las mujeres y el trabajo de los hombres. Y bueno, en el tema del trabajo doméstico aparecen las mujeres con un nivel del 97% de participación. Es decir, que es mínimo la participación del trabajo de varones en el trabajo doméstico. Y es precisamente el trabajo doméstico uno de los sectores que reconoce mayor nivel de informalidad. Y uno de los sectores más afectados en el 2020, en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, donde se enfatiza la discriminación de género. El informe hace énfasis, pone el énfasis en que la recuperación es importante, pero que la pandemia afectó más a las mujeres. Y claro, porque eso que decíamos al comienzo, de que las mujeres tienen mucho que ver con las tareas de cuidado, bueno, las tareas de cuidado de niños y de ancianos y de la familia en su conjunto se acrecentó en tiempos de pandemia y la respuesta generada en cuarentenas, lo que dificultó las posibilidades de ingresos y de contrarrestar la discriminación de género. Por eso es importante en este 8 de marzo, además de la movilización convocada, además del paro internacional de mujeres, recuperar los contenidos de fondo, porque estamos en un tiempo donde se exacerba la discriminación a la mujer. No solo la pandemia, sino incluso podemos decir que en este momento en la Argentina, que se discute el tema de la deuda,
Bueno, la deuda acumulada con las mujeres trabajadoras es inmensa y por eso no solo se trata de discutir al Fondo Monetario Internacional, a la clase dominante en la Argentina que se ha apropiado y aprovechado de esos endeudamientos, sino ver que la sociedad en su conjunto, en la Argentina y en el mundo, tiene una deuda inmensa acumulada con las mujeres. Hasta la próxima. Llega el Censo 2022. Llega el momento de reconocernos. Reconocernos por nuestra vivienda, por nuestra familia, por lo que hacemos y por lo que queremos hacer. Reconocernos por donde nacimos, por donde vivimos, por lo que tenemos y por lo que nos falta. Reconocernos por lo que nos une. Reconocernos por acá, por allá, por ella, por él. Reconocernos por vos. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos, cómo somos y cómo vivimos. Censo 2022. En 2010 creamos este canal de televisión en una fábrica recuperada. Militamos en conjunto la ley de medios para que se respete el fomento y el lugar de los medios comunitarios. Nos presentamos en un concurso público, ganamos nuestro espacio en la TDA, fuimos interferidos por Canal 13 y aún así, el 19 de junio de 2018, logramos la habilitación que nos permitía llegar al cable. Sin embargo, desde hace 3 años, estamos siendo censurados por Cablevisión y Telecentro. Aunque la ley nos da la razón, ni la justicia ni el Estado la hacen cumplir. Esta exigencia no es un capricho, nos limita la posibilidad de crecer. Y a esto se suma el reparto absolutamente desigual de la pauta publicitaria oficial. Cada vez que hablemos de libertad de expresión y de censura, recordemos que Barricada TV tiene que estar en el cable. Todo indica que esta semana se votará el principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional presentado por el gobierno de Alberto Fernández. Recordemos, se trata de un intento de refinanciación del crédito tomado por Mauricio Macri en 2018, que fue la mayor deuda emitida por el Fondo Monetario Internacional en toda su historia. Por el motivo de esta votación es que hay distintas exposiciones durante los días de esta semana. Por ejemplo, ayer expuso el ministro de Economía, Martín Guzmán. Hay sectores de la política que ya se pronunciaron en contra. Es el caso del Frente de Izquierda Unidad, que llama a una marcha el jueves que viene, que se supone que sería cuando se votará en la Cámara de Diputados. Otra cosa a mencionar respecto al Frente de Izquierda es que hicieron un pedido en el Congreso para que también haya expositoras y expositores que miren de manera crítica el acuerdo y que no sean solo voces que están a favor. Una de las propuestas para exponer era Cristian Castillo, quien tiene la gentileza de atendernos. Él es dirigente del PTS dentro del Frente de Izquierda Unidad. Además, es sociólogo y es docente universitario. Cristian, en principio te agradecemos por esta comunicación con Barricada TV y te quiero comenzar pidiendo que nos amplíes un poco más de qué se trata este intento de que haya una exposición también de voces más críticas. Bueno, era el intento de hacer algo menos antidemocrático que lo que va a ser el debate que se está llevando adelante en forma express en la Cámara de Diputados, ¿no? Hacíamos un paralelo que es como si cuando se trataba la ley de interrupción voluntaria del embarazo solo hubiese habido voces de la Iglesia. Y no, ahí en las comisiones hablaba uno a favor, uno en contra de la ley. En este caso hubo una sola voz discordante, que fue la CTA Autónoma que habló hoy a la mañana, y después todas las voces fueron monocorde
no solo la exposición de ayer, obvio, era la exposición a favor del proyecto, pero las entidades que se llamaron hoy, con excepción de la CTA Autónoma, estaban todas a favor. Por eso habíamos hecho una presentación para que pudiese haber también expositoras y expositores, como ustedes decían, que tengan una visión crítica sobre el pacto que se va a firmar y las consecuencias que va a tener este pacto sobre el conjunto del pueblo trabajador. Cristian, te pido que nos amplíes un poco más de qué se trata la postura que tiene el Frente de Izquierda Unidad frente a este principio de acuerdo. ¿Qué alternativa ven a lo propuesto por el gobierno? Y además había una expresión que me parecía interesante que nos expliques de qué se trata, que es la de desconocer la deuda como plan de conjunto. Esto aparecía en varios afiches, varios comunicados de los partidos del Frente de Izquierda. Me interesaba que nos cuentes de qué se trata y cómo se realizaría. Sí, a ver, la nuestra es la posición menos sorprendente de todas, ¿no? Porque siempre sostuvimos que la deuda de Macri era una ilegal, ilegítima, fraudulenta y que le correspondía a la figura que está en la jurisprudencia internacional, que es la de la deuda odiosa, ¿no? Catalogaba dentro de eso que pueden ser llamadas deudas odiosas, en tanto fue otorgada en contra de los intereses del pueblo, en este caso para financiar la fuga de capitales, y con conocimiento del acreedor respecto de que era deuda absolutamente impagable. Por eso no se puede pagar este año. 19.000 millones de dólares había que pagar este año, 20.000 el año que viene. Es evidente que es una deuda que Argentina no puede pagar, y en ese sentido es lo que el gobierno no hizo. Ni bien asumió, debería haber tomado esta decisión y a partir de esto demostrar esa ilegalidad. Que tiene muchos elementos, ¿no? Uno es que no pasó por el Congreso, que es falso el argumento que dan de que no hacía falta. Desde la reforma constitucional del 94 hubo una decisión de Menem de alargar las facultades delegadas del Congreso, pero esto venció en el año 2010, así que desde entonces que un endeudamiento como el que se tomó bajo Macri para ser legal tendría que haber pasado por el Congreso, cosa que no hizo. Y además el fondo, como es notoriamente conocido, no cumplió su propio estatuto. Entonces, en base a esos considerandos, ¿por qué otra vez Argentina va a tener que cumplir con la estafa de la deuda? Y frente al argumento que hay, que es o pago de la deuda o acuerdo con el fondo o el caos, lo cierto es que cada vez que terminamos firmando con el fondo, Argentina terminó en una catástrofe. Nos pasó con el gobierno de Alfonsín, se firmó el acuerdo también con el chantaje o acuerdo caos y se terminó en el espiral de la hiperinflación. Con Menem y con De la Rúa o acuerdo caos y privatizaciones, saqueo, todo, y terminó igual explotando el país en el 2001. Antes del default, esto hay que aclararlo porque muchos economistas liberales en los medios dicen ya sabemos dónde nos llevó el default. No, el default fue una consecuencia de la quiebra económica del 2001, no la razón de la quiebra económica del 2001, ¿no? Default que en aquel momento fue con los privados, no con el Fondo Monetario y los organismos internacionales. Entonces, digamos, ¿por qué sería de otra forma? ¿Por qué esta vez saldría bien? Si no es solo que en Argentina no salieron bien, sino que no tenemos países donde esto haya salido bien, ¿no? Los otros ejemplos, Grecia, Portugal, cualquier país que tomemos, los planes del Fondo Monetario provocan una transferencia de ingresos de los que menos tienen a los que más tienen, políticas contractivas, privatizaciones, reformas estructurales, etc. Entonces, eso es lo que nos tendrían que explicar, porque esta vez sería distinto. Y no lo va a hacer. O sea, de hecho, cuando Argentina empiece a pagar los vencimientos... Ahí perdí la comunicación, no sé si soy yo, pero bueno, estaba hablando Cristian Castillo, él es dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas. Dentro del Frente de Izquierda Unidad tienen, por supuesto, una postura crítica respecto al principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional presentado por el gobierno de Alberto Fernández. Ahí no sé si me estás escuchando, Cristian. Sí, te escucho. Perfecto. No sé si querés seguir con tu respuesta. Estabas, creo que, mencionando los distintos casos fallidos de intervención del Fondo Monetario. Decías, por ejemplo, Portugal, estaba mencionando Grecia. esos casos y iba a la otra parte de tu pregunta, que era lo del desconocimiento soberano de conjunto, en el sentido que para nosotros
poner en cuestión la deuda, no pagarla, no es una medida aislada, sino como parte de todo un conjunto de planteos que apuntan a que las consecuencias de enfrentar al capital financiero internacional no caigan sobre el pueblo trabajador. Por eso planteamos la nacionalización del sistema bancario y del comercio exterior para tratar de bloquear la fuga de capitales y los intentos de golpe de mercado, ¿no? Que serían las dos consecuencias más fuertes que nos hagan. Pero hay que agregar otro argumento que es importante, que es que en este momento hay muchos países que están en una situación crítica de endeudamiento. Crecieron mucho las deudas soberanas, la deuda de los estados, en el marco de la pandemia, y con el crecimiento de la inflación y la suba de tasas, verdaderamente se están volviendo las deudas impagables. Por eso es que Estados Unidos intervino directamente para que se pueda hacer el acuerdo con Argentina, porque temen que si Argentina no entra en cesación de pagos, esto se vaya expandiendo como un dominó. Turquía, Indonesia, Corea, Sri Lanka, Ghana, Zambia, que ya está en cesación de pagos, y otros países, Túnez, que están en una situación crítica. Para darte un dato, de los 73 países de ingresos medios y bajos que están en el eslabón de abajo, este año tienen que pagar 35.000 millones de dólares, que es un 40% más de lo que se pagaba en el 2020, en parte con acreedores privados, en parte con acreedores institucionales. Entonces hay una crisis de deuda que la guerra entre Rusia y Ucrania no hace más que agravar. Entonces no es que el fondo esté en una posición dura, el fondo está en una posición muy comprometida, porque si Argentina deja de pagarle, esta es una posición que puede alentar a otros países a seguir el mismo camino, y entonces ahí venirse abajo todo el poder de chantaje de los acreedores internacionales, que siempre ha consistido en ir apretando país por país. Si acá América Latina, por ejemplo, hubiese discutido en común la deuda que había a comienzo de los 2000, bueno, otro hubiese sido la situación, pero no, cada país negoció o arregló por su lado, y ahora hay una posibilidad de hacerlo no pensando en América Latina, sino pensando a nivel internacional, en una puesta en cuestionamiento de un sistema financiero internacional, el cual el FMI obviamente es parte, que es profundamente favorable a los intereses de los grandes acreedores, los fondos de inversión, y que van en el sentido del saqueo de los países, ¿no? Y de imponer políticas completamente regresivas, que uno ve el acuerdo y es a donde apunta, porque más allá de cuestiones que no plantea inmediatamente, al haber revisiones del fondo cada 3 meses, bueno, te dice no se cumplió la meta, ahora esto acá. Ayer Nicolás del Caño les preguntaba al ministro, bueno, pero a ver, si dentro de 3 meses el Fondo Monetario dice no, los subsidios no se bajaron lo suficiente, entonces puede haber otro tarifazo, y no contestó que no.